Muy buenos días. Primero quiero disculpar por la tardanza. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, ya vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de depresión en adolescentes. Les damos la bienvenida y el agradecimiento por conectarse nuevamente con nosotros en este streaming. Un saludo desde la Gerencia de Salud Pública, Dirección Seccional de Salud. Nuevamente me presento, mi nombre es Adelaida Castaño, soy psiquiatra, hago parte del proyecto de salud mental desde la Gerencia de Salud Pública en la línea de prevención de conducta suicida junto con el Hospital Mental de Antioquia. ¿Por qué vamos a hablar hoy de depresión en adolescentes? Recordemos que el 10 de octubre fue el Día Mundial de la Prevención, el Día Mundial de la Salud Mental y este año la OMS lo dirigió a la salud mental de los adolescentes. El miércoles pasado hablamos de conducta suicida en adolescentes y el día de hoy vamos a hablar de depresión en adolescentes. Primero vamos a poner en cifras un poco la problemática de la depresión en este grupo poblacional. Se dice que antes de la adolescencia, es decir, en la preadolescencia, puede aparecer la depresión en un 3 a un 8% de los casos, y de un 1 a un 2% de los casos, y posteriormente en la adolescencia hasta el 8% de los adolescentes pueden deprimirse. Inclusive, 1 de cada 10 adolescentes recibirá tratamiento para la depresión a lo largo de la vida, y la OMS ha establecido que la depresión es una de las principales causas de morbilidad en este grupo etario. Ahora en el saludo de bienvenida se me olvidó comentarles que por favor las personas que estén conectados en el chat nos digan de qué municipio están conectados, y al terminar la conferencia haremos una sesión de preguntas. Si tienen algún problema con la conexión con internet, pueden hundir la tecla F5 para actualizar, y la idea es que solamente estén abiertos en el navegador y no tengan otras aplicaciones abiertas. Continuando entonces con el tema de la depresión en los adolescentes, se dice que la depresión tiene una etiología multicausal. Empezaremos a hablar entonces un poco de los factores biológicos que están asociados con la depresión. Hay unos factores genéticos claramente establecidos. Se ha determinado que algunas alteraciones en el gen del transportador de serotonina predisponen a la persona a padecer a padecer más eventos estresores, eventos vitales estresantes a lo largo de la vida, y esto pues obviamente conlleva un mayor riesgo de depresión. También se ha determinado que tanto la ansiedad como la depresión se transmiten concomitantemente de manera genética, y que algunas alteraciones también en el BDNF, en el gen del BDNF, lo que hacen es que puede aparecer la depresión de una manera más temprana. También se han identificado, aparte de los factores genéticos, algunos factores de tipo neuroendocrinos. ¿Qué factores neuroendocrinos encontramos? Alteraciones a nivel de la secreción de hormonas como la hormona de crecimiento, alteraciones en el cortisol, alteraciones en la prolactina, y también alteraciones en el eje hipotálamo suprarrenal, eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, que llevan pues como a las alteraciones en el estado de ánimo. También se han determinado algunas alteraciones neuroanatómicas a través de estudios que se han hecho con imágenes. Se ha establecido que las personas con depresión tienen alteraciones a nivel de la amígdala, a nivel de la corteza prefrontal dorsolateral y del sistema límbico. Igualmente, también se han encontrado alteraciones de tipo temperamental, que también pues, hacen parte de nuestros factores biológicos. Las personas que tienen un temperamento inhibido o retraído, principalmente las niñas, tienen mayor riesgo de padecer eventos negativos y respuestas negativas a estos eventos vitales estresantes, y eso hace que tengan mayor riesgo de depresión. No solamente podemos hablar de factores biológicos, sino también de factores psicológicos, todo lo que hablemos de los eventos vitales estresantes, ¿sí? Como lo dije inicialmente, padecer eventos vitales estresantes parece que también tiene una mediación genética importante, pero hay algunas situaciones que marcan la vida de la persona. Cuando uno habla de abuso sexual o abuso físico, pensaría que
tiene todo el riesgo de desarrollar depresión, pero realmente lo tiene es para desarrollar una comorbilidad a la depresión, es decir, que tenga al mismo tiempo trastorno de estrés postraumático, consumo de sustancias, trastornos de la conducta o conducta suicida asociada. Y generalmente es frente a la regulación emocional, frente a estos eventos vitales estresantes que empiezan a aparecer estas cosas. Hablando un poco de los factores sociales, están muy ligados como a la parte de la familia, pero la disfunción familiar per se no es un factor de riesgo para depresión, sino que es un factor de riesgo para la recuperación pronta de los adolescentes deprimidos. Además, si hay un componente hereditario familiar de que también en los padres haya depresión, pues esto también va a alterar el curso de la enfermedad. Por ejemplo, si hay un antecedente familiar de depresión, entre el 50 y el 80% de los pacientes, de los hijos, van a empezar con una depresión de inicio más temprano. El bullying y el matoneo per se pues también se ha determinado como algunas de las causas de la depresión, pero deben existir otros factores de riesgo para que ese adolescente lleve a una depresión desencadenada por el bullying o el matoneo. Y el ambiente escolar adverso también predispone a la persona a tener riesgo de depresión. Entonces, si las malas relaciones familiares y la mala conexión del adolescente con el entorno escolar favorecen la aparición de depresión, podríamos entonces decir que todo lo que esté relacionado con un buen acompañamiento o este entorno protector nos convertiría más bien, en vez de factores de riesgo, factores protectores. Entonces es así como la literatura describe que las buenas relaciones familiares y la participación en los clubes escolares o actividades extracurriculares, o que el adolescente tenga un buen rendimiento académico porque tenga una inteligencia normal o superior, van a ser factores protectores para la depresión en este grupo de edad. Otros factores protectores que ha descrito la literatura es un buen sentido del humor, unas buenas relaciones interpersonales con pares y practicar algún tipo de deporte. Entonces, ¿qué sería la depresión? En general, nosotros los psiquiatras nos guiamos por los criterios diagnósticos del DSM-5, que es el Manual de Enfermedades Mentales, y claramente se describen unos criterios y unos síntomas que la persona debe cumplir para poder tener un diagnóstico de depresión. ¿Qué nos habla entonces el DSM-5 sobre la depresión? Que debe cumplir al menos 5 de los siguientes síntomas por más de 2 semanas y que representen un cambio en el funcionamiento previo de la persona. De esos 5 síntomas que debe cumplir, mínimo debe estar presente o un ánimo deprimido, que en los adolescentes y en los niños puede cambiarse por irritabilidad, o lo que nosotros los psiquiatras llamamos anedonia, que es la pérdida del placer o del disfrute en las actividades que antes a la persona le gustaban y le causaban placer. Aparte de estos dos, que son pues como los criterios mayores, debe cumplir otra serie de sintomatologías hasta completar los 5 síntomas, como lo dije inicialmente, y estos otros síntomas son, por ejemplo, cambios en el apetito o pérdida de peso. Si estamos hablando de no adolescentes sino de niños, lo que sucede es que no cumplen con las metas de ganancia de peso establecidas para la edad. Insomnio, dificultades para conciliar el sueño o dificultades para mantener el sueño, sino que la persona se despierta muchas veces en la noche o que se despierta muy en la madrugada y ya no puede volver a conciliar el sueño. Pero en algunos casos, en algunas depresiones, como le vamos a ver más adelante, las que tienen características atípicas, lo que sucede es que la persona duerme más de la cuenta, entonces lo que nosotros llamamos hipersomnio. También, ¿qué puede suceder? Alteraciones a nivel motor. Generalmente la depresión está más ligada con un retraso psicomotor, es decir, hay un enlentecimiento en la parte de los movimientos, en la parte de la movilidad, pero en algunos casos, si hablamos un poco de depresión atípica, lo que sucede es que hay una agitación psicomotora, es decir, la persona tiene aumento de la parte motora. Y
Comúnmente cuando uno escucha a una persona deprimida, una de las principales quejas es que se siente sin ánimo, sin energías de hacer las cosas, entonces es lo que nosotros llamaríamos la fatiga o una pérdida de la energía, ¿sí? Entonces ellos dicen que no son capaces de levantarse de la cama, que quieren estar acostados la mayor parte del tiempo y que ya no sienten pues como energía para poder realizar las actividades que cotidianamente realizaban. ¿Qué otros síntomas describe el DSM-5 para trastorno depresivo? El DSM-5 también habla, por ejemplo, de unas ideas de culpa, de que la persona empieza a sentirse una carga, un estorbo, o de que todo lo que pasa a su alrededor es culpable. También aparecen muchas alteraciones en el pensamiento y en la atención. Entonces acá tenemos que tener especial cuidado con los adolescentes, porque aquí es cuando puede empezar a aparecer un mal rendimiento académico, porque la persona tiene un embotamiento en su concentración, en su forma de pensar, y lo que sucede es que no logra hacer las actividades igual que antes, con la misma velocidad en el procesamiento de la información o la misma capacidad para concentrarse. También pueden aparecer pensamientos de muerte recurrentes, no solamente tengo miedo a la muerte o me quiero morir, sino que también puede aparecer la ideación suicida, que hace parte de los síntomas de la depresión. Puede ser una ideación suicida sin un plan estructurado o con un plan estructurado específico para llevar a cabo un intento de suicidio o un suicidio como tal. ¿Qué más debe pasar aparte de este listado de síntomas que caracterizan a la depresión? Los síntomas deben de causar un malestar significativo en la persona y, como le dije en un principio, debe causar un impacto en la funcionalidad, tanto a nivel social como otras áreas del funcionamiento. Los síntomas no se pueden atribuir a una causa médica como tal y no está explicado por otros trastornos mentales como, de tipo psicótico, como la esquizofrenia, no está acompañado o no ha tenido antecedentes de presentar un episodio maníaco, porque, como lo vamos a ver más adelante, sería uno de los diagnósticos diferenciales, una depresión bipolar a una depresión unipolar. ¿Cómo sé yo si la persona tiene una depresión leve, moderada o severa? Es por el impacto en el funcionamiento más que por el número de síntomas que cumple la persona. Entonces podemos decir que tiene un episodio depresivo leve si su impacto en el funcionamiento no es muy alto, si la persona puede continuar haciendo sus actividades, si el adolescente puede continuar asistiendo a su colegio con un buen rendimiento académico, puede seguir haciendo el otro tipo de actividades que practica con normalidad, no hay un impacto muy importante en la funcionalidad. Hablar de moderado es que ya hay un impacto, ya no realiza las mismas actividades que realizaba antes, y hablar ya de depresión grave es hablar que hay un gran impacto en la funcionalidad y que puede estar acompañada de otros síntomas que hay que poner cuidado porque probablemente es necesaria una hospitalización en una unidad de salud mental. ¿Cuáles síntomas serían? Los síntomas psicóticos, es decir, presencia de alucinaciones, de ideas delirantes, de conductas desorganizadas o ideación suicida o intento de suicidio o conducta suicida asociada. Muchas veces uno se pregunta cuánto dura una depresión, porque eso también determina si yo voy a empezar un tratamiento farmacológico, por cuánto tiempo lo voy a empezar. Algunos estudios hablan de un promedio aproximado de 10 meses. Es decir, usted puede tener una persona que esté deprimida, pasan 10 meses y el episodio puede resolverse sin ningún tipo de intervención. Lo que pasa es que los síntomas llegan a ser tan molestos y a veces las consecuencias pueden ser, digamos, tan graves que la idea es que no se deje que pasen los 10 meses para que se resuelva el episodio depresivo. Y como lo vemos acá, en el primer año la respuesta al tratamiento es muy buena, hasta el 80% de los pacientes tienen una muy buena respuesta al tratamiento y desaparecen durante el primer año, pero al mismo tiempo con la depresión sucede algo, y es que puede haber alta recurrencia, sobre todo en el grupo de adolescentes. Vemos entonces cómo a 2 años la recurrencia puede ser del 40% y a 5 años del 72%. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces de depresión en el contexto clínico? Es muy importante hacer una adecuada historia clínica donde se consideren todos los factores que ya mencionamos, los antecedentes médicos de importancia para descartar que no sea una causa orgánica lo que está ocasionando la depresión, los antecedentes familiares para mirar la prevalencia de enfermedades afectivas en la familia, el antecedente de depresiones previas, si ha tenido o no ha tenido respuesta al tratamiento.
y hay que hacer una evaluación con el paciente, con el adolescente, con los padres, y a veces los maestros nos ayudan y nos brindan mucha información sobre lo que está pasando. Muchas veces ellos nos dan puntualmente, digamos, unas pautas en cuanto a cómo es su comportamiento y su conducta durante la jornada escolar, pero los padres nos pueden hablar con precisión, por ejemplo, de las alteraciones del sueño, del apetito, y también cómo lo han visto su comportamiento en la casa. Asimismo, el adolescente nos puede reportar los síntomas en la parte del pensamiento, es decir, cómo va ese pensamiento, esa velocidad de procesamiento de la información, esas alteraciones en la concentración. También nos puede reportar el contenido de ese pensamiento, cómo son las ideas, si hay ideas de culpa, si hay ideas de muerte, si hay ideas de suicidio. También nos la puede reportar el adolescente en medio de las entrevistas. Sin embargo, en psiquiatría infantil y el adolescente utilizan además, aparte de las entrevistas clínicas, se utilizan unas escalas de diagnóstico. Para depresión hay varias escalas. La que se utiliza con más regularidad en el contexto clínico es esta que tenemos acá, que es el CDI, porque es una escala que está validada en Colombia. Entonces la aplican para chicos mayores de 12 años y nos da una aproximación sobre el diagnóstico de depresión. También pueden utilizarse otro tipo de escalas como las que tenemos acá, CDR revisada y el KIDI-SATS, pero se utilizan más para contextos de investigación. Entonces, ¿cómo hace uno para diferenciar si es una depresión o si puede ser otro diagnóstico? Porque hay algunas cosas que se parecen mucho a la depresión, pero que realmente no lo son. Entonces, el DSM-5 también ha tratado de diferenciar todos los síntomas que puede tener una persona por la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, es decir, el duelo, y cuando ese duelo ya empieza a volverse patológico, es decir, que se complicó con una depresión. Entonces, más o menos uno esperaría que después del primer año de la muerte de ese ser querido, la persona ya haya elaborado esa pérdida y pues aunque todavía sienta algo de tristeza y algo de nostalgia por lo sucedido, pues no siga como con tanto sintomatología, porque en los duelos muy recientes las personas hablan de la muerte, que quieren reunirse con el ser querido, también empiezan a aparecer alteraciones del sueño, del apetito, pero eso con el tiempo pues va recuperándose. Sin embargo, hay personas que no llegan a hacer la elaboración de esa pérdida del ser querido, de esa muerte, y continúan teniendo síntomas activos que, si los vemos acá, son muy parecidos a una depresión. Entonces eso es lo que llamaríamos un duelo patológico, sería una pérdida que no fue elaborada y que empieza a debutar con síntomas depresivos. Si al adolescente se le muere alguno de los padres, el que elabore o no el duelo está muy ligado a varias cosas. Primero, a su capacidad de afrontamiento de los estresores vitales. Segundo, al contexto en el que viva. Y tercero, a cómo está la salud mental del padre que sobrevive. Es decir, si la madre es la que muere, cómo quedó afectado mentalmente ese padre, o si el padre es el que muere, cómo quedó afectada la salud mental de esa madre. Entonces pueden empezar a aparecer síntomas como los que ya mencionamos: pérdida del interés, aislamiento social, disminución del rendimiento académico como lo mencionamos anteriormente, aparición como de conducta regresiva, pueden empezar a hablar como bebés o como cosas que ya habían logrado en el desarrollo, pueden aparecer retrocesos o que no se lleven a cabo los hitos del desarrollo como se venían esperando. También aparecen nuevamente los cambios en el apetito y en el sueño, y estas ideas que les comentaba anteriormente de quiero ir a reunirme con él, quiero estar con él. Recordemos, como lo hablábamos hace 8 días en la parte de conducta suicida, y es que a los 9 años se entiende completamente el concepto de la muerte, es decir, ya se entiende como algo que es eterno, o sea, para siempre, y que es como la desaparición del cuerpo físico de manera permanente. Entonces ya a los 9 años ya se elabora el concepto de muerte, y entonces ya podemos empezar a hablar de estos procesos de duelo elaborados o no elaborados. Hay otro trastorno que describe el DSM-5 que se parece a una depresión pero que no lo es, y es la distimia o el trastorno depresivo recurrente. Es la aparición de síntomas depresivos por más de 2 años y que no dure más de 2 meses libre de síntomas. En los adolescentes la prevalencia de distimia es tan elevada como un 8%.
¿Qué pasa? Que la distimia puede jugar concomitantemente con un episodio depresivo y es lo que nosotros los psiquiatras llamamos depresión doble. Es decir, que la persona en el contexto de distimia, en el que tiene como unos síntomas depresivos basales, hace una depresión claramente, ¿sí? Ya con una alteración más marcada del estado de ánimo y presenta claramente síntomas más marcados de depresión. Eso es lo que nosotros los psiquiatras llamamos depresión doble. Otro de los diagnósticos diferenciales, como les mencionaba anteriormente, sería la depresión bipolar. El trastorno afectivo bipolar se caracteriza por dos cosas, por presentar episodios depresivos, que son en síntomas iguales a los que estábamos hablando, y episodios maníacos o hipomaníacos, que es decir, sería como todo lo contrario, es decir, si yo en la depresión tengo unas alteraciones en la parte del procesamiento de la información, en la velocidad del pensamiento, que todo va como a un ritmo lento, en los episodios maníacos o hipomaníacos lo que tengo es que todo va como en un ritmo alto. Y mi ánimo está distinto. En la depresión es un ánimo predominantemente triste y en la manía o en la hipomanía pues es predominantemente alegre, predominantemente eufórico o en algunos casos ya esa irritabilidad que podríamos ver en la depresión lo que llega a ser es una disforia muy marcada o una irritabilidad ya muy marcada en un episodio maníaco o hipomaníaco. También obviamente hay diferencias en cuanto al contenido del pensamiento. Si en la depresión estamos hablando de que empieza a aparecer la culpa, la desesperanza, la soledad, en los episodios maníacos y hipomaníacos pueden aparecer ideas de grandeza, de yo soy el mejor y ideación mística y ya otros síntomas psicóticos acompañados. Si la persona ha tenido un antecedente de manía o hipomanía previamente y presenta síntomas depresivos o un episodio depresivo, claramente estaríamos hablando de un trastorno afectivo bipolar y no de un trastorno depresivo mayor. ¿Cómo sospechar en un adolescente si lo que está apareciendo es una depresión bipolar? A veces es complicado de saberlo y a veces digamos que es más de experticia clínica del psiquiatra, de más un campo especializado, pero sí es importante recordar que el trastorno afectivo bipolar entre un 10 y un 20% puede debutar con episodios depresivos y que si la aparición de los síntomas depresivos empiezan en la adolescencia, hay que tener muy presentes si hay un antecedente familiar de enfermedad bipolar, porque probablemente puede ser que la depresión con la que está debutando el adolescente pueda ser en un futuro una depresión bipolar y no unipolar. ¿Qué otras cosas podría uno sospechar de una depresión bipolar? Las características atípicas de las que hablábamos ahora, es decir, aparición de síntomas psicóticos, que los cambios en el sueño y en el apetito sean a la inversa, es decir, que en vez de insomnio el adolescente tenga hipersomnia, es decir, duerme mucho, que en vez de pérdida del apetito el adolescente coma mucho, es decir, que tenga hiperfagia que si se le da un medicamento antidepresivo, ¿sí?, el paciente empiece a hacer una manía o una hipomanía con ese medicamento, estaríamos hablando de una depresión bipolar. Como les dije en un principio, uno de los criterios diagnósticos del DSM-5 es que todos estos síntomas depresivos no correspondan a una enfermedad médica como tal. Entonces aparecería un poco el término de depresión secundaria, es decir, el que está asociado a una enfermedad médica. Y hay ciertos tipos de enfermedades médicas que predisponen a los adolescentes a padecer episodios depresivos. ¿Cuáles serían esas enfermedades médicas? La diabetes, la epilepsia, el asma, algunas dermatitis o eczemas, el lupus eritematoso sistémico, las parálisis cerebral infantil, el hipotiroidismo, los déficits de vitamina B12 y algunos medicamentos como la isotretinoína, que es muy usada para el tratamiento del acné, y algunos esteroides también, y algunos antiepilépticos también nos pueden producir episodios depresivos en este grupo poblacional. Como les dije también en un principio, la depresión tiene altas comorbilidades con otros trastornos mentales. Y como les dije también, desde el aspecto genético, ansiedad y depresión se heredan de manera concomitante. Entonces, una de las comorbilidades más frecuentemente encontradas son los trastornos de ansiedad junto con los trastornos depresivos. En los adolescentes, ¿qué podemos encontrar? Que hasta el 30% de los adolescentes tienen distimia como comorbilidad, que ya vimos que
si se presenta solita es alrededor de un 8%, pero si se presenta con episodio depresivo llegaría a ser un 30%. Trastorno de ansiedad de separación, que no se pueden separar de sus figuras significativas, es muy alto, es casi un 60% de comorbilidad, y el trastorno de ansiedad generalizada mucho más elevado, que es un 60%. También aparecen otros trastornos de ansiedad como la fobia social, que es ese temor pues, a interactuar con otras personas o a hablar en público, y el trastorno obsesivo compulsivo también es frecuente de encontrar en comorbilidad con los trastornos depresivos. Los trastornos disruptivos o de la conducta también están muy frecuentemente asociados con trastornos depresivos. El trastorno de déficit de atención y hiperactividad es uno de los que más comorbilidad tiene con depresión, inclusive en un 33%, y el trastorno posicionista desafiante hasta el 80%. Ya el trastorno disocial de la conducta tiene entre el 30 y el 60% de probabilidad de tener comorbilidad con episodios depresivos. Y finalmente, las dificultades en el aprendizaje asociados a un episodio depresivo son variables. El abuso y dependencia de sustancias hacen parte muy importante de las comorbilidades en los trastornos depresivos y en general en las enfermedades mentales. A veces lo que sucede es que las personas tienen tanto malestar emocional por los síntomas psiquiátricos que están sintiendo en ese momento, que lo que hacen es aliviar esos síntomas a partir del consumo de sustancias. Entonces, hasta el 30% de los adolescentes tienen comorbilidad con el consumo de sustancias, y algunas quejas somáticas inespecíficas en un 60%. A veces los síntomas psiquiátricos y especialmente ansiosos en los más pequeños se manifiestan con síntomas somáticos, es decir, dolores abdominales inespecíficos que no se les encuentra la causa, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Pero la depresión también tiene un componente somático muy importante y también pueden estar presentes hasta en el 60% esos síntomas somáticos inespecíficos, es decir, que no obedecen a ninguna causa orgánica como tal. ¿Qué hacer entonces con estos pacientes? Realmente en el grupo de niños y adolescentes es muy controversial el tratamiento, tanto desde el punto de vista psicoterapéutico como farmacológico, porque suceden varias cosas. Los estudios con niños son muy limitados, con adolescentes hay mayor cantidad de estudios, pero lo que sucede es que cuando hacen los estudios para los tratamientos excluyen pacientes con comorbilidad, que ya vimos que es algo muy elevado en este grupo poblacional, y pacientes con conducta suicida asociada, lo cual también es muy frecuente en este grupo de edad, como lo vimos en el streaming anterior en la parte de conducta suicida en adolescentes. Entonces, en el diseño metodológico de los estudios hay algunas fallas en la selección de la muestra y eso nos limita un poco la parte de conocer cómo es el tratamiento de este trastorno en este grupo de edad. Entonces, se ha hablado de dos tipos de tratamiento, el tratamiento psicoterapéutico y el tratamiento farmacológico. ¿Qué se ha establecido dentro del tratamiento psicoterapéutico? Que la que mayor evidencia tiene es la terapia cognitivo-comportamental. Se centra básicamente en el presente y ayudar al paciente a modificar los esquemas disfuncionales de pensamiento. Recordemos que cuando la persona está deprimida tiene esquemas disfuncionales de pensamiento en cuanto a una percepción negativa de sí mismo, del mundo y del futuro, la tríada cognitiva de Beck que se ha descrito claramente, y lo que trata de hacer la terapia cognitivo-comportamental es modificar esos esquemas disruptivos de pensamiento, esos pensamientos automáticos, y aumentar la activación conductual. Recordemos que el paciente está totalmente inhibido desde el punto de vista motor, desde el punto de vista de la conducta, y lo que busca la terapia cognitivo-comportamental es hacer cambios en la parte cognitiva, en esos esquemas disfuncionales de pensamiento, y hacer cambios en la parte comportamental desde el punto de vista de activación. ¿Cómo lo propone y cómo lo hace? Que el paciente empiece a hacer actividades que son potencialmente gratificantes y satisfactorias para él. Y además hace un entrenamiento en habilidades sociales para lograr una mejor resolución de conflictos, que ya vimos que está muy determinada las fallas en esa resolución de conflictos en los pacientes que se deprimen con regularidad. También la que está, digamos, adaptada al grupo de los adolescentes hace unas sesiones con los padres para lograr un mayor éxito dentro de la terapia. ¿Qué otro tipo de intervenciones psicoterapéuticas se ha planteado para el tratamiento de la depresión en los adolescentes? La terapia interpersonal, que tiene una adaptación para el grupo de adolescentes. La terapia interpersonal tiene como premisa que la depresión aparece por
los problemas interpersonales, ¿sí? Entonces lo que busca es que se resuelvan esos problemas interpersonales a partir de trabajar aspectos claves en la adolescencia como la individualización, el establecimiento de la autonomía, el desarrollo de las actividades afectivas, las estrategias de afrontamiento ante pérdidas interpersonales y la presión de grupo. Y también, como está adoptada el grupo de adolescentes, incluye a los padres en el grupo de sesiones. Y finalmente, lo que se ha establecido del tratamiento farmacológico en cuanto a los antidepresivos. Los ISRS son los medicamentos antidepresivos que más se han estudiado en el tratamiento de la depresión en este grupo de edad, que son los inhibidores de recaptación de serotonina. Estos medicamentos, digamos, los más comunes o los que más la gente conoce son la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, ayudan al tratamiento de la depresión. Sin embargo, ha habido mucha controversia en el grupo de los adolescentes. Se dice que en el grupo de niños, si se compara la respuesta a los antidepresivos frente al placebo, es muy parecida, es decir, no se muestra mucha eficacia en el tratamiento de la depresión en los niños con los medicamentos, pero en los adolescentes parece que sí hay una mayor respuesta y que la respuesta es superior al placebo. La fluoxetina sigue siendo la primera línea de manejo en la depresión en el grupo de adolescentes. Es la que más estudios tiene, es la que la FDA ha aprobado, mucho más después de la alarma que lanzó, que ya les voy a comentar un poco más de eso. Entonces, se han hecho 3 estudios muy importantes en el tratamiento de la depresión en los adolescentes. El TATS, que compara la fluoxetina frente al placebo. El TATS nos dice, el TATS es las siglas en inglés que ahí están claramente identificadas, nos dice que hay mejor respuesta si combinamos fluoxetina con terapia cognitivo-comportamental. Sin embargo, hay otro estudio que es el ADAPT, que dice que no hay mejoría si se utilizan las dos medidas, es decir, que usted puede tratar solo con fluoxetina y va a tener un mejor resultado y un resultado digámoslo así, más económico que si utilizan las dos técnicas. Y el TORDIA fue un estudio que se diseñó para la depresión resistente en adolescentes. Entonces, lo que proponen en el TORDIA es que si no tuvo respuesta a un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, es decir, si no hubo respuesta a la fluoxetina, que cambie por otro medicamento del mismo grupo farmacológico y que lo otro que puede hacer es hacer una terapia combinada del antidepresivo con terapia cognitivo-comportamental, y si tampoco hay respuesta, definitivamente debe cambiar el grupo farmacológico de los antidepresivos y recomiendan el uso de la venlafaxina. Esto ya es un poco del manejo especializado, pero es para poner en contexto que los medicamentos están indicados en el tratamiento de esta enfermedad. ¿Qué sucede? En el 2004, la Agencia de Regulación de Medicamentos de los Estados Unidos, es decir, la FDA, lanzó una alarma en cuanto al uso de los medicamentos antidepresivos en el grupo de los adolescentes y los adultos jóvenes, porque algunos estudios empezaron a demostrar que estos medicamentos empezaban a causar conductas suicidas dentro del grupo de los adolescentes. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo, sí, estamos hablando de muchos años, desde que se lanzó esa alarma, y no se ha logrado determinar si sí existe una franca asociación entre conducta suicida y uso de antidepresivos en este grupo de edad. ¿Por qué? Porque hay algunos estudios que, por el contrario, lo que muestran es que cuando se empezaron a utilizar estos medicamentos dentro del grupo de los adolescentes, empezaron a mejorar las depresiones que tenían. Lo que sucedía es que la conducta suicida disminuía mucho más, disminuía, perdón. Entonces no se ha establecido esa relación. Además, no se ha asociado ningún suicidio consumado dentro de los estudios con el uso de estos medicamentos. Y como les dije anteriormente, cuando se van a seleccionar las muestras de los pacientes para este tipo de estudios, se excluyen los pacientes que tengan ideación suicida o antecedentes de intento de suicidio. Entonces no sabemos si realmente sí pasa o no pasa. Es muy importante saber que se puede empezar a tratar un episodio depresivo desde un primer nivel, pero que hay algunos criterios que hay que tener en cuenta, que se debe remitir a psiquiatría estos pacientes y que ya son de manejo médico especializado. ¿Cuándo entonces debe evaluarse por psiquiatría? Cuando aparezca una depresión grave o severa, como lo dijimos al inicio de esta charla,
La depresión severa es la que se caracteriza por un gran impacto en la funcionalidad, que tenga aparición de síntomas psicóticos asociados y que tenga conducta suicida asociada. ¿Cuándo más debe remitirse a psiquiatría? Cuando haya otra comorbilidad psiquiátrica que ya hemos visto que es muy alta y que tiene gran prevalencia. Cuando haya una depresión que tenga pobre respuesta al tratamiento que se está estableciendo, cuando el paciente tenga antecedentes de autolesiones o conducta suicida asociada, que también vemos que eso puede ser uno de los criterios de severidad, cuando la depresión esté acompañada de una disfunción familiar severa, cuando haya un antecedente familiar de un trastorno afectivo bipolar, porque eso también nos puede dar la pauta para que la depresión con la que está debutando ese adolescente sea una depresión bipolar, o cuando la depresión tenga características atípicas como las hemos mencionado anteriormente, que son que las alteraciones en el sueño no sean de tipo de insomnio, sino más bien hipersomnio, es decir, que el adolescente duerme mucho, que las alteraciones en el apetito no sean la hiporexia, es decir, que no tenga pues apetito, que el apetito esté disminuido, que esté perdiendo peso, sino que tenga esa hiperfagia, que esté comiendo mucho, que tenga los síntomas psicóticos asociados, que la parte del movimiento, o sea, la parte motora no sea hacia la inhibición, sino más bien hacia la agitación, hacen parte de las características de las depresiones atípicas que debe de evaluar un especialista en psiquiatría. Todos los estudios hablan que es muy importante hacer una psicoeducación principalmente a los padres y al paciente, porque esto va a garantizar primero la adherencia al tratamiento y segundo va a quitar muchos mitos en la cabeza sobre la depresión en este grupo de edad. ¿Qué es importante decir entonces? Que la depresión es una enfermedad y no es culpa ni del paciente ni de la familia. También es importante recordarle al paciente y a la familia que hay que entrenarlos en el reconocimiento de los síntomas depresivos para que se pueda detectar tempranamente una recaída, una recurrencia, es decir, hay que entrenar a la familia en decir, estos son los síntomas que te están marcando el inicio de una recaída, cuando empiezas a tener ya alteraciones en el sueño, cuando empiezas a tener alteraciones en el apetito, cuando empiezas otra vez a tener dificultades en la concentración, cuando empiezas a sentirte nuevamente mal de ánimo, son síntomas de que la depresión está apareciendo nuevamente y debes consultar de inmediato. También hay que explicar el curso de la enfermedad, es decir, ya dijimos que la enfermedad dura aproximadamente 10 meses, entonces hay que decir que no se pueden desesperar, que el tratamiento inicial mínimo es de 1 año para cubrir esos 10 meses en el que el paciente puede recaer nuevamente con los síntomas, entonces que la gente no empiece a desesperarse y a tener unas expectativas altas de que en 2 meses ya va a estar bien. Y no va a estar bien porque si el tratamiento es farmacológico, muchas veces se puede demorar en actuar estos medicamentos hasta 1 mes. Entonces hay que tener claras las expectativas del paciente y de la familia de la recuperación de acuerdo al curso de la enfermedad y de acuerdo al tiempo de acción de los medicamentos, como lo estamos diciendo en este momento. Y también hay que educar en cuanto a los riesgos y beneficios de escoger diferentes opciones de tratamiento, tanto la parte psicoterapéutica como la farmacológica. Si lo estamos haciendo desde el enfoque médico y si el paciente va a recibir algunos medicamentos, hay que educarlo sobre los posibles efectos adversos, sobre cuánto tiempo tiene que esperar para que el medicamento empiece a actuar, sobre todos los mitos que hay alrededor de la medicación psiquiátrica, que no los va a volver bobos, que no los va a volver adictos y que no les va a cambiar la personalidad, porque si no se explican esas cosas, el riesgo del abandono al tratamiento es muy elevado. ¿Qué debemos entonces concluir de la parte de la depresión en los adolescentes? Que es un fenómeno relativamente frecuente en este grupo de edad, que hay síntomas característicos propios de la edad. Recordemos que a veces lo que sucede es que ellos no muestran un ánimo predominantemente triste, sino que lo que sucede es que hay mucha irritabilidad o que las alteraciones en el sueño pueden ser diferentes y las alteraciones en el apetito también. Que el tratamiento combinado, es decir, psicoterapia más el uso de medicamentos, pareciera ser más efectivo, principalmente en los casos de depresión resistente, y que existen todavía muchas controversias sobre el uso de antidepresivos en este grupo de edad, pero que esta información hay que manejarla con responsabilidad porque no se puede vetar a los medicamentos que parece que también han tenido muy buena respuesta para el manejo de estas enfermedades entre los adolescentes. Esto era todo lo que quería compartirles el día de hoy sobre el tema. No sé si en el chat tienen algunas preguntas que les pueda responder. Espero entonces para poder responder las preguntas. Recordemos que esta presentación queda montada en la página de la seccional.
la pueden ver en cualquier momento, compartírsela a quien la quiera compartir. Y que dentro de 8 días tendremos un nuevo streaming, hablaremos del uso problemático de Internet en los adolescentes y todos esos casos de ciberacoso que también se presentan con regularidad.